Buenos días. Después de estos minutos de consideración por la cóctel de ayer, vamos a dar inicio al segundo día de nuestro Congreso. Modera esta primera mesa José Antonio Plaza, con el cual le dejo ya. Gracias, Fernando. Se me escucha, ¿verdad? Buenos días a todas y a todos. Gracias por venir a esta jornada matinal del Congreso de ANIS. Confío en que anoche se diera bien, lo pasáis todos muy bien y gracias por venir, superando el sueño y la fatiga que podamos tener ya. Tenemos una primera mesa que va a tratar sobre periodismo y comunicación con múltiples factores, nuevos formatos, redes sociales, desinformación, etcétera, etcétera. Voy a presentar muy brevemente a quienes estamos en el estrado y simplemente comentaros que queremos hacer una sesión muy dinámica, que en el momento que queráis intervenir, por favor, hacedlo levantando la mano con algún gesto, porque no vamos a hacer turnos estancos de palabras. Haremos al final un turno de preguntas y demás, pero si durante la sesión queréis intervenir o hacer algún comentario, alguna pregunta sobre algo que comentemos, por favor no lo dudéis, ¿vale? Simplemente recordad que tenéis que utilizar un micro porque hay emisión online, que nos están viendo también desde YouTube. Aprovecho a saludar a la gente que nos está viendo. Y paso a las presentaciones. Yo soy, como ha dicho Fernando, yo soy José Antonio Plaza, soy periodista, ahora trabajo en comunicación en el Instituto de Salud Carlos III. Y voy a hacer una presentación de izquierda a derecha. Si me alejo del del micro, anoche se dio bien, yo creo, sí, más o menos está. Si me alejo del micro un poco, ¿se me oye? Sí. Mira, pues tenemos a Sergio Alonso, es periodista, director adjunto de La Razón, fundador del suplemento A Tu Salud. Sergio, encantado de verte otra vez. Igualmente, muchas gracias. No se te ha oído. Di hola, buenas tardes. Igualmente, muchas gracias. Tenemos a Belén Gómez del Pino. Tenemos a Belén. Qué difícil va a ser esto, por Dios. Es que no soy de radio. Es que nos ha tocado una mesa muy extensa, además. Decía, tenemos a Belén Gómez del Pino, que es también periodista, responsable de Salud, Ciencia e Igualdad en Onda Cero. Buenos días. Buenos días, Belén. Celeste López, también periodista, redactora jefa de La Vanguardia en la Delegación de Madrid. Es que a ver, solamente... A ver, tenemos que coordinarnos porque cuando alguien enciende un micro se apaga el otro, ¿vale? Vamos a intentar coordinarnos. Le estamos alegrando la mañana a mucha gente en directo y en redes. A ver, iba por Celeste, ¿verdad? Estás especializada en temas sociales en La Vanguardia, en la Delegación de Madrid. A mí ya me habías presentado. Que le has cortado el micro otra vez. Ah. Estamos haciendo un gag cómico importante. Fermina Pesteguía, periodista también especializado en salud en Grupo Centro en El Correo. Fuiste también director de comunicación de Departamento de Salud, ¿verdad?, en el Gobierno vasco. Buenos días. Perfecto, vamos cogiendo la dinámica. Tenemos a Marlene Novas, que es jefa de comunicación en el Hospital Son Llàtzer de Palma y coordinadora de la delegación de ANIS en Baleares, ¿verdad? Buenos días. Y finalmente acabamos. Tenemos a Miren Gutiérrez, investigadora de la Universidad de Deusto, estás en tu casa, profesora invitada en la Universidad de Navarra y doctora en comunicación, ¿verdad? Buenos días. Perfecto, pues vamos a arrancar. Tenemos aproximadamente hora y media por delante. Voy a empezar con una pregunta que de hecho voy a hacer extensiva al público. Queramos o no, vamos a tener que sobrevolar un poco con el tema de la pandemia y la crisis que hemos tenido en los últimos años, que lógicamente ha afectado a los medios de comunicación, al periodismo, y todos hemos sido actores más o menos relevantes en estos últimos años. Ahora os pregunto a vosotras y a vosotros, pero quería simplemente a mano alzada, la gente que estáis aquí, la gente que estáis en redes sociales o en YouTube, también podéis mandar algún comentario. ¿Vosotros creéis que después de esta pandemia conocemos y comprendemos mejor la ciencia y lo que es el entorno de la salud, o creéis que estamos incluso más despistados que antes? Si podéis levantar la mano quienes creéis que hemos salido a mejor y que comprendemos mejor la ciencia. Veo 8 o 10 manos, a lo mejor, un poquito más. ¿Quiénes creéis que estamos incluso más despistados, que ha habido mucho ruido y que no terminamos de comprender exactamente cómo trabaja la ciencia y el entorno de la salud y la sanidad?
Tenemos casi a lo mejor un empate aproximadamente, lo cual me parece bien, pero que nos va a dar bastante para debatir. Si os parece, ahora vosotros en la mesa tomáis el turno de palabra más o menos como os apetezca, con una intervención muy breve al principio, me respondéis esta pregunta y seguimos avanzando. Venga, arranco yo. Yo creo que indudablemente sí. Hemos comprendido mejor la ciencia. Lo que no tengo claro es si la sociedad ha comprendido mejor la ciencia a los ciudadanos. No sé si hemos sido capaces de transmitirlo. Yo creo que seguimos teniendo la gran carencia de, lo hablábamos ayer, se hablaba ayer, de falta de cultura científica, falta de cultura sanitaria en la sociedad, y tampoco se hace demasiado por potenciar eso. Pero creo que sí que como periodistas, y no solamente periodistas sanitarios, sino el periodismo en general, creo que sí que ha aprendido. Fíjate, y me hago eco de ti, porque yo recuerdo una frase tuya fundamental que me parece que sí que se ha aprendido, y es que la ciencia se equivoca. Creo que ese mensaje sí que ha calado entre los periodistas. Y como has pedido breve, venga. Siguiente, quien prefiera. Celeste. ¿Sabes? A ver, yo creo que hemos aprendido y a la fuerza hemos tenido que aprender. Lo que no tengo tan claro es que ese aprendizaje haya sido... O sea, creo que nos consideramos que tenemos más conocimientos de los que realmente tenemos. Hemos tenido que informar muy rápido, hemos tenido que informar muchas veces de cualquier manera, si los científicos no sabían, menos podíamos saber nosotros. Y creo que nos hemos convertido expertos en COVID de tal manera que hasta un familiar te llama si se tiene que vacunar 2, 3, 4 veces o qué tiene que hacer. Y es ahí cuando te das cuenta de que yo creo que no nos podemos equivocar. Somos periodistas que sabemos de temas sanitarios porque tenemos las fuentes a las que recurrir para que nos informen. Hacemos todos los días máster determinados para poder informar de algo, pero no creo que seamos conocedores de ciencia. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y yo creo que hemos generado mucho ruido. Efectivamente, el volumen o la cantidad de información que se ha dado durante la pandemia ha sido brutal. Nos hemos tenido que ir reciclando nosotros porque había muchas cosas que no conocíamos, pero muchas veces hemos contribuido a hacer información contradictoria, ¿no? En tema de medicamentos, en tema de política sanitaria, etcétera. Informaciones que un día eran A, luego eran B. Por tanto, mi percepción es que efectivamente hay mucho ruido, pero que realmente hemos generado mucho ruido, pero que efectivamente no hemos contribuido a mejorar el conocimiento científico de la población. Y además creo que es culpa nuestra, o gran parte de la culpa la tenemos nosotros porque no lo hemos sabido hacer todo lo bien que deberíamos. Yo no creo que nuestra misión tenga que ser educar a la población. Para eso están centros como el que estamos y para eso están también las instituciones que se ocupan de la educación. Ni siquiera creo que tenemos que pensar en trabajar por la prevención o algo de esto. Nosotros lo que tenemos que hacer es informar y yo creo que lo hemos hecho fantásticamente bien. Yo he aprendido algo de COVID y he aprendido algo de cómo se busca una vacuna y, bueno, siempre se aprende algo, ¿no? Pero yo creo que de lo que más hemos aprendido en esta pandemia es de periodismo, porque nunca habíamos tenido que... Yo nunca había tenido que hacer periodismo de guerra y supongo que esto es lo más parecido a lo que tiene que ser el periodismo en primera línea de combate, ¿no? De sentarte a las 9 de la mañana en la mesa y terminar a las 9, las 10 o las 11 y publicar un artículo después de haber tirado 4 a la basura. Yo creo que es de eso, sobre todo, lo que hemos aprendido. Bueno, yo creo que sí que hemos aprendido en el periodismo y como ciudadanía. Nunca antes había habido una manifestación con datos en las pancartas, ¿no? Pidiendo porcentajes, datos, números. En algún estudio que hemos hecho hemos visto que la ciudadanía se interesa mucho más de lo que pensamos en usar datos abiertos. Claro, no se puede generalizar, ¿no? O sea, ciudadanía, o sea, no existe eso, ¿no? Pero ha habido mucha gente, muchas personas que se han interesado, que han generado sus propios análisis de datos, que luego se han utilizado en estudios y que se han publicado en diarios. Yo creo que una cosa que he aprendido en una tesis doctoral que he dirigido es
que el periodismo maneja mal la incertidumbre científica. Esto lo hemos visto en una tesis doctoral sobre la incertidumbre en los informes del IPCC, del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de Naciones Unidas, donde se maneja la incertidumbre científica en todas sus páginas prácticamente, ¿no? Y el periodismo maneja esto muy, muy mal, lo explica mal y por tanto, se ha transmitido mal, yo creo. Esa es una de las claves, yo creo, para los retos que ha tenido el periodismo en esta crisis. Bueno, yo desde mi punto de vista dentro del hospital, es verdad que creo que al final se ha generado demasiada información y muchas veces no la adecuada. Al final, lo que quería la ciudadanía sí era saber y tal. Muchas veces tampoco ni los profesionales sabían lo que estábamos viendo y hemos tenido que aprender a marchas forzadas como hemos podido. Y yo creo que bueno, claro, siempre hay muchas cosas que mejorar, pero que hayamos llegado tanto al ciudadano en plan que haya aprendido ciencia y que yo creo que no. Gracias. Lo hemos hecho súper bien con la primera intervención, breve y directa. Ya habéis dicho cosas muy interesantes, yo creo. Lo decía Sergio, muchas veces hemos tenido que pasar de explicar lo que antes era A, pasados unos meses, luego era B, no porque hubiéramos hecho un mal trabajo, sino porque cambiaba el conocimiento científico y hay que saber explicarlo. Si nosotros del periodismo y la comunicación no somos capaces de trasladar bien ese mensaje a la sociedad, es complicado que la sociedad comprenda que la ciencia es incertidumbre. Y si el periodismo no maneja bien la incertidumbre, probablemente vayamos a colaborar a que la sociedad no entienda bien que la ciencia es incertidumbre, que pueden cambiar los paradigmas, que un día se puede tomar una decisión basada en estos hechos y 3 meses la puedes cambiar porque tienes otros. Siguiendo un poco en esta línea, yo creo que ha habido 2 momentos en los que estaba muy, muy justificado que hubiera una avalancha de información incluso excesiva y que eso era relativamente incontrolable, que es al principio de la pandemia, cuando todos estábamos con cero conocimiento y había que intentar dar mensajes, y luego con las vacunas, porque era un tema muy importante, muy relevante, había mucha información que contar y había un mensaje que transmitir. La duda que me queda yo, que lo comentábamos también ayer, es si a lo largo de toda la pandemia, que ya llevamos 2 años y medio largos de pandemia, hemos sabido medir el flujo de información que queríamos transmitir desde el periodismo y la comunicación. ¿Vosotros creéis que la autorregulación a la hora de saber qué informaciones dar, cuántas dar, cómo darlas y demás ha funcionado bien, tanto desde el periodismo como desde la comunicación? ¿Creéis que hemos aprendido alguna especie de modelo que podamos decir, quizá nos tengamos que quedar hasta aquí, quizá tengamos que dar menos mensajes, quizá tengamos que darlos más precisos? A vuestro gusto el turno de intervenciones, ¿vale? Yo creo que ha habido distintas etapas. Claro, al principio la población demandaba muchísima información y casi estábamos obligados a darla. Y luego, como hemos tenido estas oleadas, de repente, sobre todo el primer año, pensábamos que la cosa se acababa y levantábamos el pie del acelerador y intentábamos hacer otros contenidos y la población nos demandaba que, por favor, que lo que queremos es seguir sabiendo sobre la epidemia. Y esto nos ha obligado, yo creo, o nos ha llevado a cometer finalmente el que yo creo que ha sido el error de cerrar tarde la pandemia. Hemos mantenido el pulso durante igual unos, no sé si semanas o meses, más de lo que hubiese, yo creo, sido necesario. Es que es una tentación muy jugosa, perdonadme. Yo trabajo en radio. Colocar un tema de salud en radio exige mucho esfuerzo. Entonces, yo con el COVID lo he tenido chupado. Es que abría el informativo todos los días. Entonces, no es una cuestión, es una cuestión de que para mí, que soy una persona muy curiosa, siempre hay un enfoque que darle. O sea, y no digo con eso que cierre o deje abierta la pandemia, pero siempre hay un enfoque. O sea, yo sigo queriendo saber. Entonces, como yo sigo queriendo saber, cuando resulta que aprendo y me lo cuentan, pues quiero contarlo. Y entonces, si me dan hueco en el informativo, pues cómo no. Yo sí que he vivido momentos de... O sea, nosotros tenemos en radio tenemos un tiempo muy medido para cada cosa, entonces se decide, luego la actualidad te va modificando, te va subiendo temas, te va bajando, pero sí tenemos más o menos una colocación de temas. Entonces, yo sí he vivido esa incertidumbre dentro de los editores de ¿cómo no vamos a contar nada de COVID hoy? O sea, busca algo para contar algo de COVID.
Y quizá en eso, lo hablábamos anoche entre cervezas, o sea que igual no era muy certero lo que comentábamos, pero lo hablábamos anoche sobre que es verdad que con los datos, o sea, a los periodistas nos gustan mucho los datos y quizás sí que nos hemos aferrado demasiado a no abrir el abanico a contar otras cosas y quedarnos mucho en los datos, en los datos, en los datos. Y quizá por ahí hemos alargado demasiado, hemos generado demasiada necesidad en la gente de saber cómo iba la incidencia acumulada en Albacete, o en La Coruña o en Murcia, me da igual, pero hemos generado esa necesidad y quizá excesiva. Yo no sé si nosotros hemos dado mucho o poco o si nos hemos pasado. Yo creo que hemos ido de acuerdo a lo que la gente también estaba solicitándonos. O sea, es que yo puedo ponerme muy pesada con un tema, pero si no se compra y ahora que todo está medido, no nos lo hubieran cogido. O sea, ya te digo yo que a los 2 días te dicen que fuera, pero tú ponías la palabra COVID y como ahora se mide todo, eso interesaba. Sí. Entonces, es que no sé hasta qué punto esa es nuestra... O sea, nosotros tenemos que dar si hay información. Y es que había mucha información y ha habido mucha información. Y yo creo que a todos los que estábamos haciendo... ¿Me vas a cortar? Ah, no, que ya me he puesto así cómoda, digo, ya me... Vale. No, es que lo que decía es que cuando, con el tema de la COVID, lo que yo creo que cuando, durante el primer año fue, sobre todo los primeros 6 meses, fueron muy complejos. Parecía que se iba a ir y llegó ese verano y ese verano no se fue. O sea, te ibas pensando, me voy de vacaciones y va a haber otra ola, no me lo puedo creer. Teníamos ganas de ir dejándolo, pero es que las olas no nos han dejado. Luego llegó la vacuna y luego yo no sé qué, decíamos, ¿la última ola tenemos que haber contado? Por supuesto que sí, es la Ómicron la que nos ha contagiado a todos, ya lo que nos faltaba. Y había unas variantes que no sabíamos, es que hemos informado en función de lo que estaba ocurriendo. Que a lo mejor nos hemos pasado un poco, insisto, yo creo que la gente lo demandaba. Ahora la gente lo demanda menos y ahora damos menos. Pero vuelve a levantarse esto y volveremos a darlo. Perdonadme, yo creo que también influye en el resto de informaciones. Quiero decir que durante el primer año es verdad que los primeros 6 meses, 7 meses, la información, o sea, ¿o visteis hablar de Cataluña a alguien en el 2020? Es que era la apertura siempre, en 2019, Cataluña todos los días. Y en cambio, en el momento que empieza la pandemia, desaparece el tema de Cataluña. En el momento que las otras noticias vuelven a ocupar su sitio, el Parlamento vuelve a haber no sé qué, vuelve a haber presupuesto, vuelve a haber no sé qué, pues nos volvemos a quedar reducidos al cierre de los informativos. Yo la razón a Celeste, y de hecho cuando tú hablas de la palabra pandemia, cuando se habla o se mete en Google, ese ha sido un indicador de las olas que iban a llegar. Como ya está empezando a subir ahora otra vez la búsqueda de la palabra pandemia. Yo creo que lo hemos hecho muy mal, ahondo en el tema, no solo por no prevenir o porque efectivamente no tenemos por qué hacerlo, porque no somos catequistas, somos periodistas, pero creo que lo hemos hecho mal y hemos generado incluso hastío. O sea, ya la gente está muy harta. Tú ahora, si buscas o metes una noticia en Internet sobre viruela del mono, por ejemplo, la gente no entra, o sea, no te entra, por lo menos en nuestro medio, no entran porque la gente está muy cansada. Digo que lo hemos hecho mal porque somos periodistas, tenemos que informar y llegamos seguramente tarde a todas las olas, empezando por la primera, cuando había ya indicios de que la cosa se empezaba a poner fea en Asia y nosotros pues prácticamente los medios no informamos o informamos con muy poco espacio y ya hasta que no estaba la situación en España en torno al 8M tal, pues no, bueno, un poco antes efectivamente, pero no informamos todo lo que teníamos que haber hecho por la dimensión de lo que venía a nuestro país, ¿no? Creo que el error lo hemos repetido en la segunda ola, en la tercera, en la cuarta, prácticamente en todas las olas. Hemos hecho buena información, hicimos la que pudimos, porque las fuentes oficiales muchas veces se contradecían. Yo creo que tenemos que aprender la lección y conseguir fuentes que no sean solo las oficiales. Es decir, tenemos que tener alternativas para no tener que creernos muchas veces cosas que no eran verdad y que las hemos transmitido como si lo fueran. No hablo solo de gobierno o comunidades autónomas, hablo de industria farmacéutica, hablo de... Ha pasado con muchos productos que sean o algún producto que se ha utilizado para el tratamiento de enfermos, que primero valía mucho, luego no valía nada, ahora parece que vale. Bueno, pues al final, ¿qué hemos transmitido? Pues yo todavía hay medicamentos que no sé si valen o no valen.
Yo no lo sé, y los médicos seguramente tampoco. Entonces, está bien, nos hemos dejado la piel, nos hemos puesto a trabajar 14 horas diarias durante 4 meses. Yo me acuerdo de la primera ola estuve sin librar pues desde finales de febrero hasta el 24 de junio, sin librar ningún día, pero no lo hemos hecho todo lo bien que deberíamos haber hecho. Uy, perdón, ya. Gracias. Es que es fenomenal esto. Ahora, yo creo que, a ver, dos cosas que quería decir muy rápidamente. Yo creo que en este asunto está, en el fondo de este asunto está el dilema que hemos tenido. Yo digo hemos tenido porque he sido periodista 20 años, especializada en asuntos de desarrollo y trabajando en muchos países. Y también corresponsal y tal. Entonces, el dilema que tenemos las periodistas de manejar la actualidad y asuntos de calado, de cubrir procesos complejos y la actualidad, ¿no? Nuestra obligación, yo creo que es, en asuntos de actualidad, hacerlo de forma contextualizada, o sea, que no sea spot news, que sea una cosa aislada, sino que ver si hay patrones, si es parte forman parte de procesos o qué hay detrás de estos asuntos, y el reto y la obligación de hacer los asuntos de calado relevantes, divertidos, entretenidos, y que la gente, o sea, y trabajar en esas dos dimensiones continuamente, ¿no? O sea, no estar continuamente alimentando la máquina, sino también trabajar en los asuntos de calado. Y luego, hablando pues del trabajo que ha hecho el periodismo, yo trabajo con Thomson Reuters, soy formadora de Thomson Reuters, trabajo con periodistas del sur global y, por ejemplo, en Tanzania, donde por lo visto se había prohibido hablar del COVID, no existe el COVID, los periodistas han estado camelándose a los guardias en cementerios y gente de seguridad en los hospitales para contar cadáveres y calcular muertes por exceso, etcétera. Entonces, todavía pongámonos un poco en los zapatos de muchos periodistas que han estado haciendo ese trabajo, pero ya en la calle contando estas historias. Las historias humanas, yo creo que también ha sido, pues, toda la gente que ha muerto sola, eso es una historia que todavía se tiene que contar, no solo desde el periodismo, yo creo desde el cine, desde la literatura, desde muchos lugares, ¿no? Fermín. Sí, creo que nos estamos fustigando demasiado, porque de verdad que yo creo que lo hemos hecho bastante bien, de notable. ¿No nos han puesto una matrícula de honor? Pues porque somos periodistas y porque trabajamos con las herramientas a las que hemos podido acceder. Nos lo han puesto muy difícil, porque las instituciones sanitarias, no hablo de las vascas, de las españolas, de todo el país, han puesto al frente de la gestión de la crisis a políticos, no a profesionales sanitarios. Y hemos tenido que estar culebreando para contar qué es lo que estaba pasando y mareando a profesionales de la salud, como Rafa Bengoa, Daniel López Acuña, que está por aquí, y unos cuantos más que han estado prácticamente full time, 24 horas al día, dándonos servicio a los periodistas para poder contar qué es lo que estaba pasando. Y yo creo que hemos dado una información bastante, como digo, bastante buena, hablando de epidemiología, de efectos de la crisis, del factor humano, de personas que estaban muriendo en la más absoluta soledad, como si fuesen los leprosos de la Edad Media. Yo creo que todo esto lo hemos contado. Y solo quería decir otra cosa más. La presión que ejerce el aparato político sobre nosotros nos está llevando, yo creo, a que ahora mismo hayamos bajado tanto el pistón de la información sobre la pandemia, que igual no nos estamos dando cuenta de que nos viene, de que el desafío sanitario todavía no se ha terminado. Y igual tenemos que estar informando no tanto como hace un año, pero igual sí un poco más que hace unos meses. Yo sí que creo que realmente se han estado dando demasiados datos. Nosotros en nuestra comunidad se daban los datos de incidencia todos los días. El número de muertes, tal, no sé qué, esto no se ha hecho nunca con nada y muchas veces yo creo que era contraproducente dar tantos datos. Al final la población lo único que hacía era, bueno, vale, hoy cuántos más o cuántos menos. Yo creo que ha perdido del todo un poco realmente lo que se quería dar con los datos.
Además, yo creo que sí que dimos demasiada información, incluso cuando los sanitarios todavía no tenían tampoco ni idea de lo que estaba pasando, con lo cual es verdad que a nosotros nos solicitaban pues, poder hablar con algún profesional que les explicara qué es lo que estaba pasando en los hospitales, y realmente es que ellos tampoco podían, estaban también haciendo lo que podían, igual que los periodistas han hecho lo que podían para informar de lo que estaba pasando. Al final ellos han estado en la misma situación, con lo cual estaban más preocupados en eso que a lo mejor poder facilitaros a vosotros que pudierais hablar con esos profesionales. También es un debate muy bueno el que has abierto, que es el del uso de los datos para desinformar. Porque cuando te están diciendo un día a una persona de un pueblo que la incidencia acumulada por no sé cuántos habitantes es de 243, es como si le dices 870 o 27,5. Entonces, esto se ha abusado intencionadamente muchas veces por parte de todas las autoridades, y al final, bueno, llegaban percepciones a la población que nosotros hemos repetido como papagayos, pero no lo hemos sabido traducir. Hemos contribuido a esa ceremonia de la confusión, creo yo. Déjame un segundito solamente. Es que lo que quería era, durante los peores momentos, los hospitales y las sociedades científicas habéis sido nuestros grandes aliados. O sea, por supuesto, otros expertos individuales, como el profesor López Acuña, o sea, que es casi de cabecera de todos. Pero es que erais nuestra fuente de información, aunque no la tuvierais, pero sabíais más que nosotros. Entonces, creo que no os agradeceremos nunca lo bastante la ayuda que nos habéis prestado los directores de comunicación de los hospitales y las sociedades científicas. Muchas gracias. De nuevo, cosas muy interesantes. ¿Vosotras y vosotros los que estáis aquí creéis que desde el periodismo y la comunicación, desde cualquier frente que se genere información, nos hemos pasado? ¿Manos alzadas otra vez? ¿Ha habido sobreinformación y quizá deberíamos haber bajado un poquito el pistón? ¿O consideráis que cuanta más información se dé, no hay problema y sabéis filtrarla sin problemas? No veo manos arriba ni abajo. ¿Quieres hablar, Coral? Sin problema. Te cedo turno y ahora mismo seguimos. Hola, me pongo la primera. Buenos días. Confieso que la mitad de la pandemia me la pasé en casa por una baja. Por lo tanto, mi criterio va a ser más como espectadora periodista, a veces muy cabreada y muy angustiada. Pero yo creo que el exceso de información, sobre todo al principio, venía dado por la propia premura de los acontecimientos. Por lo tanto, se hizo en ese momento lo que se pudo, que a veces, bueno, fue, en mi opinión, ya digo que esto quizás sea fácil porque no estaba en ese momento en el informativo, pero los acontecimientos demandaban explicaciones. Y todos sabemos, como profesionales de la información, que las explicaciones vamos a buscarlas y quien nos las da, digamos, puede jugar en primera línea. A veces esas explicaciones no son ni suficientes ni importantes, pero hay que dar explicaciones. Por lo tanto, en ese primer momento hubo mucha información, o dimos mucha información un poco a cascoporro, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, luego todos aprendimos algo, o deberíamos haberlo hecho, incluidos nuestros editores, y quizás lo que hemos hecho ha sido abundar, o sea, repetir, que ayer lo hablábamos también entre cervezas, repetir información o datos o cosas que ya no tenían sentido. O sea, no hemos ido como limando a veces la información, hemos ido dando un poco a cascoporro. Y yo creo que eso es lo que ha derivado en esa infedemia o abuso de, digamos, de datos. Y cuando digo datos no digo los datos buenos, digo datos, eso, a mogollón. Gracias, Coral. Sí, a ver, por lo que habéis comentado y por ir haciendo algún... Dadme un segundín para continuar. Luego, bueno, como os he dicho al final, seguro va a haber turno de preguntas también, pero igual que ha hecho Coral ahora, sentidos libres de querer participar. Por ir un poco dejando algunos mensajes de los que estamos dando, sí es verdad que los datos sin contexto sirven de muy poco. Mi opinión personal es que sí, quizá hemos abusado de generar cierta necesidad de datos continuos.
Y no sé, yo pongo el ejemplo, o sea, al final, lo que decía Coral, yo creo que sí que hay dos momentos que son difíciles de justificar que haya habido sobreinformación, porque yo creo que tenía que haberla, que es al principio de la pandemia y con las vacunas. Pero a mí me planteaba, por ejemplo, dudas el tema de las variantes y las subvariantes. Yo no sé si era necesario que fuéramos tan insistentes con la aparición de nuevos sublinajes, porque tienes que ser muy preciso para trasladar un mensaje a la población para que realmente le sea una información muy necesaria que le ayude a sobrellevar la pandemia. ¿Por qué razón hay 17 sublinajes que tenemos que ir estudiando y demás? Y me pasa igual con los datos. A mí el hecho de que a las 4:15 la incidencia esté en 247 y a las 8 menos 10 esté en 283, salvo que le metas un contexto brutal y hagas una tendencia y lo más que es todo mucho y demás, que no teníamos tiempo ni recursos, y luego encima sabiendo que son datos que se corrigen, al final consiste en saber explicar la ciencia, porque lo que hoy está así, mañana puede haber tenido otro contexto. Si queréis avanzamos un segundín más en las preguntas que teníamos preparadas. Vamos a entrar un poco en el terreno de la desinformación. ¿Consideráis que la desinformación imperaba porque es una situación pandémica, la información surge, fluye y es muy fácil generar el ruido? ¿O quizá desde el periodismo y los medios no se ha sabido canalizar del todo bien y hemos generado aún más desinformación? ¿Cómo lo veis? Voy a hilar una pregunta con los datos anteriores. Es verdad que nos estamos fustigando de más. O sea, te digo, Coral, claro que a lo mejor dimos una información exagerada, pero es que ¿recordáis qué nos pasó en la primera ola? Que de pronto, de un día para otro, nosotros no vimos que venía de China. Podías intuirlo, pero es que no lo vieron tampoco los científicos. Joder, que nosotros que somos periodistas, que yo no tengo ni idea de microbiología, ni de vacunología, ni de nada. Nos encerramos todos en casa durante un montonazo de tiempo. ¿Os acordáis cómo estábamos? Y nos estamos fustigando. Yo me siento muy orgullosa de lo que hizo mi periódico en aquella primera ola. Luego podemos hablar de lo que queráis decir. O sea, es verdad que a lo mejor hemos dado más información. Pero yo vuelvo a decirlo, los ciudadanos requerían y requieren esa información. Y el tema de los bulos, es que vuelva otra vez. ¿Y yo qué culpa tengo de que haya gente, macho, que cualquier pelangana se te meta ahí y empieza a decir cosas y otra gente le crea? Es que eso no pasa solo aquí, pasa en todo. No podemos tener la culpa tampoco de eso. No tienes micro, Coral. Aguántame 2 segundos que te lo hagan llegar para que la gente que está online te pueda oír. Belén, es que, perdón, ha sido Celeste. Celeste, no. Precisamente lo que he dicho es que en todas las primeras olas lo que necesitaba la gente era información. No. Yo no he criticado eso en absoluto, todo lo contrario, sino que dimos mucha información porque se demandaba mucha información, hacía falta mucha información. Has pedido explicaciones, pero es que ellos tampoco la tenían clara. Es que tú llamabas a los científicos, no, ya no estoy hablando de los políticos, es que llamabas a gente que sabía de salud pública y no tenían ni idea. O sea, no tenían ni idea, evidentemente 10 veces más que yo. Fase la hemos superado con nota, pero nota, ¿eh? Perdonadme un segundín para ordenar. Voy a aprovechar que me sugería Sergio con toda la razón. La gente que estáis aquí, ¿consideráis que se ha hecho buena información periodística en general? Los síes, para arriba. Muchas manos. Los no. A chuparos esa. Intentando hacer un baremo. Los noes, lo tirando más a negativo que a positivo. Alguna mano por ahí se ve también. A ver, yo simplemente es verdad que los periodistas tendemos a fustigarnos mucho, es verdad que es un clásico, pero yo creo que se ha hecho muy buen periodismo especializado y creo que la primera ola y el primer año es un ejemplo de que en prensa generalista se ha hecho un trabajo muy bueno, de verdad. O sea, ha habido mucha gente que no sabía exactamente en qué ámbito se movía y se ha trabajado mucho y bien. Creo que luego la derivación quizá ha podido derivar en un exceso, pero para mí el primer año la información fue correcta. Es simplemente que quede esa... ¿Puedo hacer una pregunta yo a ti? Incorpórate a la mesa. ¿Tú crees que si vuelve una pandemia como esta actuaríamos igual? ¿Tú actuarías igual? ¿Tú qué cambiarías? ¿Tú has aprendido algo? Es que a lo mejor nos gusta fustigarnos para aprender de nuestros errores. Voy a intentar no hablar, que yo soy el moderador, ¿vale? Luego si quieres con las cervezas que nos hemos tomado anoche lo hablamos. Cobarde. Me estás pinchando. No, a ver, yo creo que el único aprendizaje que he sacado es que importa más el cómo que el qué. Que eso, de hecho, ya lo sabía de antes. Yo creo que es importantísimo que cuando trabajamos información demos contexto. Demos contexto y cuando no puedes dar el contexto, creo que, aunque suene complicado decirlo, creo que es mejor no contar algo que contarlo de manera cruda y fría, porque creo que a la gente no le sirve, de verdad. Si no lo cuentas bien, si tú dices que una persona ha salido diciendo tengo un fármaco revolucionario para la COVID y te quedas ahí, haces daño.
Insisto, es que estamos de acuerdo, pero, o sea, esto... Esa no era mi pregunta. No, pero si yo estoy de acuerdo contigo, pero nosotros publicamos un montón de cosas. Los científicos me parece que publicaron como 3.000, no sé si 3.000 o 3.000, es que me da igual, número de informaciones, o sea, de publicaciones, paper que hicieron. No, que todo es muy burocrático, que lo saquen pronto para que lo tengamos. Y luego nos echan en cara, no, es que no están contrastados. Mira, de verdad, no sé cómo explicarlo. O sea, los propios científicos la han liado. O sea, no les habían revisado muchas veces los pares. Nosotros hemos cogido esa información y la hemos dado. Muchas de las informaciones que había, es que el cómo, cuándo, es que, ¿os acordáis dónde estábamos? ¿Qué pasaba hace 2 años? Es que creo que no se puede, claro que no sería igual si ocurriera ahora. Es que hemos aprendido, pero es que nadie, creo que desde aquí ha vivido una situación, alguien que haya ido a una guerra, pues seguramente, pero es que ninguno de nosotros hemos vivido esto. Todo el planeta cerrado. ¿Os acordáis de aquellas imágenes? A mí me parecía, yo me sentía súper afortunada porque tenía teléfonos a los que llamar. O sea, gente que podía darme información. O sea, fuentes. O sea, alguien que me pudiera poner en contexto. Y luego yo creo que los medios, o sea, es que venimos de gente que no sabía lo que era un virus o una bacteria. Si había que darle un paracetamol o dar un antibiótico. No sé. El primer año es un año muy complicado y el segundo año yo creo que hemos seguido haciendo lo que la gente quería demandar, lo que demandaba, de cuando las medidas, cuando se quitaban, cuando se ponían. Yo creo que hemos hecho mucha información ciudadana para que la gente supiera, que a lo mejor información de ciencia no ha sido buena, pero si ellos mismos tampoco. Si es que se han publicado muchísimas cosas que no han sido luego revisadas y cuando se han revisado no eran ciertas. Oye, que la OMS tardó no sé cuánto tiempo en decir que esto venía por el aire. Coño, ¿y nos vamos a pedir nosotros más? Pero es que vuelve a lo mismo, es que la ciencia se equivoca porque evoluciona así. La ciencia se equivoca porque así evoluciona la ciencia. Entonces, es verdad que hemos publicado, o sea, hemos dado eco a papers que no estaban revisados, pero vete tú a explicarle a un editor, no, es que esto no está revisado por pares, y no sabe lo que es un paper, lo que es revisión y lo que son pares. Yo creo que hasta los propios sanitarios se han visto en la obligación de tener que basarse en esos papers que no estaban revisados por pares. Yo la primera información, luego algunos de los navegantes de Internet que te siguen, pues te zumban, ¿no? Pero la primera información que escribí sobre COVID y qué iba a pasar era una información en la que hablaba con 2 o 3 especialistas de distintos puntos de España y que venían a contar que esto del COVID, que no era para tanto, que era una cosa de China, que era como una gripe y que se estaba montando una bola como la del ébola y que luego realmente no fue para nada. A ver, lo que dices es que nosotros no tenemos la culpa de eso. Nuestra obligación es informar. Y a mí me gustaría que, joder, estoy encantado que Daniel esté por aquí, porque en estos congresos debería haber también sanitarios, porque tendríamos que hacer un esfuerzo porque el grueso de la profesión sanitaria, no el puñado de especialistas a los que recurrimos siempre, entiendan cómo es nuestro trabajo y la importancia que tiene nuestro trabajo y no nos pongan tantas dificultades, porque cuesta más a veces hablar con el jefe de servicio de neumología, por decir una especialidad, que con el primer ministro. Sí, es así. Yo que... Ya. No, que yo quería decir que es verdad que Hola, buenos días. Soy Cristina La Vega, la jefa de comunicación del Hospital Público de La Coruña y compañera de Anis, de la delegación, la Marlene, de la delegación de Galicia. Me parece de verdad, es que no sé si he escuchado bien, estamos aquí la gente de hospitales, nos hemos quedado un poco. ¿De verdad consideras que es más, que te resulta más difícil hablar con un médico que con un jefe de servicio, de verdad? ¿En serio? He dicho, la mayoría de los médicos nos ponen muchísimas pegas para poder acceder a ellos. No tenemos que estar, no digo ya que tengamos que estar sujetos a sus horarios como si nuestra profesión... Hombre. A ver, no digo eso. Es que es muy difícil, porque no quiero, porque no sabes, porque, joder, pues un poquito ya voy sabiendo de mi trabajo. Ya sé que médicos y periodistas no somos iguales, unos somos de Marte y otros de Venus, pero, en fin,
hay que confiar. Yo lo que digo es que en general... Pero es que los gabinetes de comunicación de los hospitales hemos estado 24/7 ahí y nuestros médicos, nuestros compañeros, igual. Yo quería comentarte, creo que tienes razón también en parte, es decir, hay un 90% de los directores de comunicación de hospitales que han hecho una labor, vamos, encomiable, no, lo siguiente. Ahora también ha habido verdaderos incompetentes. Yo me acuerdo en el mes de febrero cuando era top secret la evolución del número de pacientes ingresados en las UCIs, que yo me lo pasaban en Madrid, ese dato no existía, o sí existía, pero no te lo quería dar nadie en la consejería. A mí me lo pasaba una red de intensivistas que lo hacían ellos prácticamente a mano porque no había una contabilidad. Se llamaban entre ellos y yo sacaba estos datos, hablo del mes de febrero. Y yo me acuerdo de la jefa de prensa de un hospital criticando a La Razón públicamente por alarmista, que cómo estábamos generando alarma social en el mes de febrero de 2020. O sea, sí, en casos concretos, pero yo estoy de acuerdo en que el 90% de la comunicación, de la gente que ha llevado comunicación en hospitales, ha sido encomiable ahí, siempre. En primera línea, no se nos ha reconocido, tampoco se ha hecho para que se nos reconozca, pero ni siquiera la profesión, pero que no creo que se pueda generalizar y decir que cuesta mucho hablar con un médico, porque nuestros médicos, la mayoría también, el 90%, o sea, es que han estado a full. Llamándoles a cualquier hora, cualquier cosa, no sé, es mi experiencia y creo que la de la mayoría de la gente de hospitales. A mí que a mí me gustaría, es cierto lo que ella comenta y un poco defender el papel que hemos tenido nosotros en los hospitales. Es verdad que, o sea, nosotros, o al menos en mi caso, íbamos todos los días a trabajar. Lo del confinamiento para nosotros no tal, pero que me refiero que yo reconozco que hay médicos que a lo mejor antes de la pandemia les costaba más hablar y cuando la pandemia han dicho, pues mira, necesitamos que nos escuchen, que realmente, sobre todo tema, pues eso, medicina interna, neumología o UCI, y se han puesto frente a prensa cuando es verdad que a ellos les cuesta y efectivamente, claro, ellos tienen un horario y muchas veces es verdad que vosotros os quejáis en plan, oye, pero ¿a qué hora lo puedo localizar? Hombre, pues si el hombre está operando o está en consultas o tal, pues es más complicado que no están a demanda. Le voy a cegar la palabra un segundín a Fermín y sé que hay un par de personas en el público que quieren hablar, pero también voy a intentar darle la palabra a Miren, que sé que tenía algo que comentar sobre desinformación. En principio hablamos de que querías presentar unos pequeños datos. Que hable primero Fermín, veo a David por ahí arriba, hacemos 5 minutillos más sobre este tema y luego dejadme retomar otra vez el hilo de la mesa, si nos importa. Fermín. Bueno, muy posiblemente la pandemia ha sido un paréntesis en esta relación entre médicos y periodistas, pero sí es cierto que no es una relación fácil, que nos cuesta muchísimo informar, que tenemos que estar pendientes de intentar hablar con los médicos de 3 a 4 o de 2 a 4 o a partir de las 8 de la tarde, que ya tenemos que estar con nuestras familias. Y también es cierto que, por lo menos nosotros aquí en el País Vasco, hemos tenido que recurrir muchísimas veces, aunque ha habido mayor disposición durante el tiempo de la pandemia, y esto se está otra vez acabando, en muchísimas ocasiones hemos tenido que recurrir a especialistas de fuera del País Vasco porque no se nos ponía nadie al teléfono aquí. Ha habido un grupo de profesionales, pero que esto nos pasa siempre. Yo tengo una agenda de profesionales de la salud, de médicos, de enfermería, de todo, a los que puedo recurrir y sé que me van a levantar el teléfono. Pero en general, hay mucha desconfianza por parte de los profesionales sanitarios hacia los periodistas. Perdón que retome la palabra. No, que te la voy a dar. Lo que pasa es que no se te oye, David. Claro, la historia es que no se te oye. Voy a darle un segundín la palabra a David por alusiones, luego al otro David y luego se la voy a dar a Daniel, ¿vale? Porque tampoco, vamos a, sí queremos hacer una mesa flexible, pero no podemos generar un diálogo entre 50 personas, ¿vale? David y Daniel, y luego Miren.
Yo, sinceramente, desconozco completamente cómo tenéis organizada la comunicación de los hospitales del País Vasco. O sea, en la mesa hay varios periodistas con los que hablamos continuamente, que la información que habéis tenido y habéis podido entrar en los hospitales ha sido porque nos hemos partido la pana para que entrarais. Cuando no habéis podido entrar porque no había EPIs para nadie, hemos entrado nosotros jugándonos el tipo para que tuvierais imágenes y tuvierais sonido. Yo he quitado a médicos el EPI para que salieran a hablar con la gente que estaba haciendo guardia en el Marañón y tuvierais algo que contar. Y me parece increíble que no se nos reconozca y que además se generalice de esa forma. Yo lo siento, pero como no se reivindica nunca el papel de los directores de comunicación de los hospitales, hay que decirlo ya. O sea, nos hemos partido la pana. Las sociedades científicas, perdón, pero las sociedades científicas igual, que han atendido nuestras demandas. Efectivamente. Entonces, yo no sé, pero si mi médico no podía salir porque estaba en la UCI, buscaba a otro para que pudiera hablar con vosotros. Y eso lo hemos hecho, no yo, cualquiera de mis compañeros, como hemos podido y cuando hemos podido. Entonces, lo vuelvo a repetir. En los hospitales habéis entrado muchas veces porque nosotros nos hemos partido la pana con nuestro jefe. Ya no entro en movidas de datos y tal, que todos sabemos cómo funciona la política. Estamos hablando de dar información útil al ciudadano, de acabar con el miedo, de intentar contextualizar y de algo que creo que no hemos aprendido nunca y que yo aprendí en la primera entrevista que concedimos para hablar de COVID. Que hay veces que hay que decir, no sabemos lo que va a pasar. Y no pasa nada por decir eso. Mi jefa de micro, cuando íbamos al mundo a hacer la primera charla de esto, yo empecé con la retahíla, que ya teníamos todo, esto es una gripe y tal, y me dijo, no sabemos lo que es. Y eso hay que transmitirlo a veces también y no pasa nada. Claro que hay que dar explicaciones, pero hay veces que hay que decir, lo habéis dicho, los científicos no sabían. Hemos ido aprendiendo sobre la marcha, lo que funcionaba, lo que no funcionaba, con qué aliviábamos a un paciente y con qué no. Yo creo que es eso que nos debemos aplicar. Y desde luego os pido y reitero, no que no nos pongáis una medalla ni nada, que no la queremos, pero sí que tengáis en cuenta el papel que hemos hecho y que la mayoría de las informaciones que se han dado han sido gracias a lo que nosotros hemos sacado y a que hemos movilizado a los sanitarios para que hablara con vosotros. Gracias, David. Está teniendo vidilla esto, ¿verdad? ¿Pensabais que os ibais a aburrir? Voy a darle un segundín la palabra. Muy rápido, porfa, David, para que luego Daniel y otra persona hablen, pero porfa, un minutito, porque tengo que retomar la mesa, darle la palabra a Miren y nos quedan un par de preguntitas. 30 segundos. A ver, está claro que los compañeros de los hospitales habéis hecho lo que habéis podido y lo que os han dejado hacer, pero yo os digo que es evidente que las consejerías de Sanidad intentaron que ningún profesional sanitario hablase con los periodistas. Porque en el País Vasco seguro y en Madrid también. Porque a nosotros nos han llamado el Consejo General de Enfermería, enfermeras, diciendo que si atendían a los medios se iban a meter en problemas y tal. Y yo le decía a la enfermera, mira, es que tú, o sea, a lo mejor no puedes hablar ni con el traje del hospital puesto ni en la puerta del hospital, pero tú como enfermera puedes opinar de cómo ves la pandemia porque eres libre y hay libertad de expresión en este país. Digo, le dices al periodista y por la tarde hablas y no hablas en nombre de enfermera de ese hospital. Pero puedes hablar. Pero que es evidente que las consejerías, como decía el compañero, en el País Vasco seguro y en Madrid pues también, y seguro en el resto de España, pues no fomentaron que los profesionales hablasen con los periodistas. Que yo entiendo para que no se desmadre y todo eso. Eso no tiene nada que ver, por supuesto, con la labor que hicieron la gente de comunicación de los hospitales incluso las consejerías. Pero que es un tema político, lo sabe el viento, y que no se quiere que ande la gente opinando libremente delante de los medios. Eso es así. Gracias, David, también. Simplemente un pequeño matiz. No todo es blanco ni es negro. Yo creo que todos lleváis un puntito de razón, ¿vale? No vamos a extendernos demasiado en esto, porque luego quiero hablar con todos vosotros una cervecita en la mano. Daniel, coméntame. Gracias. Solo dos cosas. Perdonadme un segundín. Se me ha olvidado deciros que os presentéis si queréis cuando habléis, ¿vale? Para que la gente sepa un poco el perfil. Bueno, mi nombre es Daniel López Acuña y soy epidemiólogo y trabajé muchos años en la OMS. No, quería decir dos cosas. Primero, definitivamente, no os fustiguéis. Yo creo que en términos generales habéis hecho, todos los comunicadores, periodistas, responsables de comunicación e instituciones, un excelente trabajo, dada la adversidad de la pandemia, que se puede mejorar, por supuesto, pero no para fustigarse. De hecho, y he tenido oportunidad de contrastar con las coberturas mediáticas en otros países también, o de organismos internacionales, y yo creo que en España se ha hecho una buena labor comparada con otros países. Ahora, sí hay cosas que hay que tomar en cuenta, y es que si se tuvo que informar a veces en exceso, si se quiere, es porque se llenaban vacíos en cuanto a la explicación
clara de las cosas que estaban ocurriendo por parte de las autoridades sanitarias estatales y autonómicas. Y que ahí o expertos independientes o expertos en comunicación y ciertamente los responsables de las coberturas mediáticas habéis tenido que compensar. Entonces eso a veces lleva a ritmos muy acelerados, pero también que han sido muy necesarios ante la ausencia de un discurso. Y para terminar, yo creo que Miren levantó un punto que es muy, muy importante, que es que donde no hay un buen manejo es en la incertidumbre de la información científica. La ciencia es provisional. Lo que hoy es cierto, mañana deja de ser cierto si hay la evidencia que lo demuestra. Y esto, por supuesto, que lo hemos visto en la pandemia. Y quizá a eso hay que darle más peso, a relativizar el peso que tiene la evidencia de hoy, pero que puede ser cambiada mañana. Sí. Gracias, Daniel. Voy a dar un segundín, un turno a una persona que tiene muchas ganas de hablar. Simplemente comentar que es verdad que el periodismo de la comunicación lo tiene más complicado para hacer llegar ese mensaje de que la ciencia es incertidumbre si no hay ya una base social que desde niños tengamos ese conocimiento. Pero bueno, ese sería otro debate en el que no vamos a entrar. Adelante. Está llegando el micro. Sí, está llegando el micro. Esperamos. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Jennifer García Carrizo. La verdad es que estoy aquí un poco como espectadora porque ni soy periodista ni soy sanitaria. Yo soy investigadora postdoctoral Juan de la Cierva y soy doctora en comunicación en la Universidad Rey Juan Carlos. Y en un momento dado nosotros en mayo de 2022, hace nada, nos pusimos a hacer una investigación sobre el long COVID. Hemos hablado con algunos de los que hoy estáis aquí. Y entrevistábamos a varios perfiles. Por un lado teníamos pacientes, por otro lado teníamos medios y por otro lado teníamos sanitarios. Pacientes, easy peasy. Ningún problema en conseguir todos los pacientes que tú quieras. Medios, muy bien. La verdad que también easy peasy. Ningún problema en conseguir todos los pacientes que tú quieras. Sanitarios. Aquí llegaba el problema. Nosotros nos pusimos en contacto con varios sanitarios, algunos contestaron, otros no, y entonces decidimos recurrir a algunas, trabajamos con las unidades de comunicación de los gabinetes de los hospitales de la Comunidad de Madrid y la verdad es que ahí sí que obtuvimos una respuesta muy buena. ¿Qué pasaba? Que los médicos tenían un miedo tremendo a hablar, se me van a cambiar las palabras, no se me va a entender, mi jefe va a saber que yo he dicho esto, no puedo criticar a mi jefe, o sea, un conjunto de cosas que simplemente hablaban porque los datos estaban anonimizados. Y creo que más allá de crear una guerra entre periodistas y sanitarios y si se habla o no, lo que hay que construir es una relación de confianza, que de esto se hablaba ayer y creo que es fundamental porque los médicos hablaban, estaban ahí, yo he tenido entrevistas los viernes desde las 9 hasta las 11 de la noche. O sea, la gente se dejaba la piel. Tú decías, este señor no tiene ningún plan mejor para hacer un viernes entre las 9 y las 11 de la noche. Pero ahí estaban haciéndote la entrevista, 3 horas. Entonces sí que creo que los médicos han estado ahí, pero creo que es fundamental que se construya eso, porque a mí lo primero que me preguntaban es, ¿eres periodista? Si eres periodista, ¿esto dónde se va a publicar? ¿Se va a poner mi nombre? Y yo decía, no, los datos son anonimizados, no soy periodista. Entonces creo que ahí hay que hacer la reflexión y ya está. Gracias. Has tocado un clásico. Eso es un clásico que creo que en los últimos años ha mejorado bastante. O sea, la fricción que podía haber entre periodistas, científicos y médicos, que yo creo que se ha ido solucionando y efectivamente la relación de confianza progresa adecuadamente. Le quería dar la palabra un segundín a Miren porque hemos entrado en un terreno en el que ya me había comentado que... Perdón, un par de detalles que comentar. Adelante. Perdona que te he cortado. No, quería, bueno, saliendo un poco de esta última conversación y para complicar un poco las cosas a los y las profesionales del periodismo en salud, pues hemos vivido también una crisis de desinformación, ¿no? Y quería poner un poco de contexto porque nos lo han puesto o se lo han puesto muy difícil también al periodismo por diversas causas. 3 cosas. 1. Se ha culpado a los medios informativos sobre la diseminación de bulos y de desinformación. Y es verdad que muchos medios diseminan o publican, difunden este tipo de asuntos. ¿Por qué? Y esto todo está basado, y quien le interese, hay estudios científicos y papers, eso sí, verificados por pares en ciego y tal y cual, que indican que los medios se sienten impelidos a publicar estas cosas porque los relatos tienen cierto valor informativo,
porque los medios tienen ese papel de guardián de la opinión pública, guardianes, y se sienten impulsados a cubrir estos asuntos, porque otros medios lo están cubriendo y son competidores, porque algunos bulos se ajustan a las agendas de algunos medios, ¿no? Y porque muchos bulos, algunos son muy cutres, pero otros están diseñados para ajustarse a los criterios de interés público, ¿no? y lo hacen bien. Pero no son los medios informativos los, vamos a decir, generadores de este tipo de información. Eso que esté muy claro, porque en realidad aquí se juntan dos asuntos, la polarización política y las plataformas digitales. ¿Por qué se diseminan bulos y específicamente bulos en temas de salud? Porque interesa, porque es una industria. ¿Y quién está detrás de esa industria? Pues hay tres elementos. El lobby de la medicina alternativa, por ejemplo, es un lobby que lo que está buscando es generar legitimidad y vender, simplemente. Luego están los influencers. Hay nombres como Rafael Palacios. ¿Qué buscan estos influencers? La viralidad y luego monetizar esa viralidad. Y finalmente, las ideologías. Hemos visto en varios estudios que hacen análisis de grafos, y los análisis de grafos permiten ver las comunidades detrás de los mensajes que, por ejemplo, se difunden en Twitter. Está la ideología de extrema derecha, que lo que busca es desestabilizar y generar desconfianza en las instituciones y luego maximizarla, capitalizarla en forma de políticamente, ¿no? Las plataformas son agentes fundamentales y voy a decir por qué. No son medios periodísticos para absolutamente nada, no producen los contenidos originales que difunden, no los curan, no los editan, pero sí median entre públicos y contenidos. Y esto es una labor importantísima porque al mediar lo que hacen es jerarquizar, clasificar, presentar. Y los algoritmos que están detrás de estas plataformas lo que hacen es priorizar la información de acuerdo con, por ejemplo, el historial de búsqueda de usuarios y usuarias o dónde aparece. Hay un sesgo, por ejemplo, de presentación que indica que un contenido que aparece en una página web en determinados lugares tiene preferencia sobre otros, ¿no? Entonces, los contenidos desinformativos les hacen mejor el juego a las plataformas, a los algoritmos. Y esto significa que son más compartidos. Y estoy citando ahora un estudio que dice que las falsedades tienen un 70% más de probabilidades de ser retuiteadas. Y generan más participación y son adictivos. Entonces, este es el reto que tiene el periodismo que verifica la información, el periodismo que se planta en un hospital a publicar, que se lee el paper sobre la vacuna, etcétera, etcétera. Este es el reto que hay y no está fácil. Gracias. Miren, nos has introducido, yo creo, un poco hacia una de las cuestiones que también queríamos tratar, que es el tema de plataformas, nuevos formatos que puede tener el periodismo. También quería yo llevarlo un poco a redes sociales, que también lo has tocado. ¿Vosotros creéis que se puede o se debe, o es una vía más para hacer periodismo en redes sociales, o simplemente es un canal para trasladarlo? ¿Puedo decir una cosa? Yo vengo mi disciplina es una disciplina nueva que se llama Estudios Críticos de Datos, en el que estudiamos la política de las plataformas, de Big Data, de los algoritmos, y no hablamos de redes sociales porque no son ni redes ni sociales. Entonces, hablamos de plataformas que lo que hacen es, son capaces de recoger datos y monetizarlos. Eso es lo que Twitter, YouTube o Facebook hacen. Son plataformas que ni son redes ni son sociales. Igual Facebook lo fue en su principio, esa es la red social, esa idea originaria, pero desde luego hoy en día lo que es una plataforma que se caracteriza por no generar datos, que monetiza, nada más que decir. Gracias. Belén, las llamemos redes sociales, plataformas o similares. Sí quería que comentarais un poco este tema. Yo quería apuntarte una cosa simplemente, es absolutamente de acuerdo, me fascina todo lo que has contado porque para mí es nuevo, entonces me parece súper interesante. Es verdad que me parece que la parte de desinformación y los bulos además son herramientas perfectas para el clickbait, que es el gran problema que estamos teniendo ahora mismo los periodistas, que nos hemos tenido que digitalizar a la fuerza y entrar en esa dinámica. Respecto a las redes sociales, tengo un matiz sobre Twitter, porque es que Twitter es que es un medio de información, perdonadme, pero es que hay muchos organismos públicos que nos mandan la información por Twitter. O sea, que la primera notificación que tenemos es con un tuit. Muchas veces nos enteramos
de las informaciones, y Instagram, sobre todo cuando es por imagen, pero yo Twitter lo utilizo como fuente de información, porque muchas veces me encuentro un médico que cuenta algo y entonces digo, uy, esto me parece muy interesante y persigo esa vía. O sea, yo extraigo información. Hay mucho ruido, muchísimo ruido, pero para mí es una fuente de información, pero no para mí, sino porque además lo han convertido. Es que no quiero equivocarme, pero yo creo que incluso algún comunicado de algún tribunal ha salido por Twitter las notificaciones, con lo cual es que sale, bueno, el Ministerio se nos comunica por Telegram. Bueno, pero se nos comunica por Telegram. Quiero decir que al final la comunicación ya no es una nota de prensa habitual, sino es una comunicación de otra vía. Muchos actos del Ministerio los retransmiten por Twitter y lo vemos por ahí. O sea que... Creo que Twitter es un bosque en donde te encuentras, tienes que escarbar para encontrar lo bueno, pero lo hay. O sea, yo he encontrado, desde luego, analistas de datos que eran fantásticos, te estaban ya avisando de lo que iba a ocurrir. En concreto hay uno que, por cierto, discutí con él por otro motivo, pero que era fantástico, es fantástico, que es New Reputation, ¿no? Entonces te avisa de lo que va a ocurrir con 1 mes, 2 meses de antelación, el cambio de tendencia, por esto y por esto. Hay que buscarlo, lleva su tiempo, pero una vez que lo encuentras y confirmas que es fuente fiable, yo creo que a nosotros, como periodistas, nos ha ayudado, por lo menos a mí. A nosotros también nos ha ayudado porque básicamente cuando estábamos sobre todo en tema pandemia era la única forma que teníamos, aparte de los medios de comunicación, de poder explicar pues eso, si teníamos pues nuevos horarios, visitas, tal, tema de vacunas, todos estos temas, y al final obviamente hay mucha desinformación y bueno, y te puedes encontrar cualquier cosa, pero si no hubiera sido por eso nosotros tampoco hubiéramos podido expresar a la población lo que estábamos haciendo en el hospital. Respecto al tema de los bulos y cómo combatirlos en las redes sociales que comentabas, joder, es que mira lo que ha dicho ella, el 70% de la gente, si tiene una información, no mía, de cualquiera de nosotros, que es objetiva, fiable, que tiene fuentes, ante una que no tiene posibilidad, o sea, que es un bulo es una mentira, coño, no es otra cosa, van a dar antes la suya que la mía, porque encima la mía ni siquiera es adictiva ni es nada de nada, o sea, lo tengo perdido. Que sí, Mari, que sí. O sea, ese yo creo que es el gran problema que tenemos ahora mismo, pero no nosotros, en cualquier otra disciplina. ¿Qué se puede hacer? Ayer estábamos discutiendo que qué se podía hacer y había gente que decía que, bueno, que te metas en las redes y si un tío dice una cosa, pues que le repitas y le des tu... Y dice, pero bueno, yo no estoy para eso. Es que, primero, además, sabes que vas a salir escaldado. Me tengo que defender. Sí. Es que era yo la que me tengo que defender. A ver, pero para que quede claro, o sea, mi planteamiento era, si tú ves una barbaridad de alguien en redes, por lo menos contesta y ya que quede ahí, ya no te digo que te enzarces con él, pero por lo menos quien vaya a leer la barbaridad, que también lea lo otro, que está debajo. Ese era mi planteamiento. No eres adictivo. Lo que quería decir es que no podemos ganar esa batalla. ¿Por qué? Pero no porque la gente se empecine, sino porque los algoritmos no lo van a permitir. Porque el modelo de negocios de las plataformas no está ahí. Entonces, es otra batalla de regulación que Europa la está emprendiendo, es otra batalla, o sea, no la podemos ganar por ahí. Lo que podemos hacer es seguir siendo profesionales, haciendo nuestro trabajo, etcétera, y lo que propongo yo en mis aulas últimamente, que estoy experimentando, es un protocolo de verificación que consiste en que, pues, bueno, que es un protocolo que está ahí. Y también el trabajo que hacen fantástico los fact-checkers, las organizaciones de fact-checking, etcétera. Pero es una batalla que no podemos ganar porque los algoritmos están diseñados para monetizar datos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que habéis comentado de Twitter, yo también me informo por Twitter. O sea, primero yo voy a Twitter y luego ya veo por dónde tiro, dónde hago el link, dónde me conecto. Ese pone de manifiesto la ambigüedad de la tecnología, que puede ser un cuchillo, lo puedes usar para untar mantequilla y para asesinar a alguien. Entonces, eso está muy bien. Bueno, quiero decir,
Asesinar a alguien no está muy bien, pero la mantequilla está muy bien. La mantequilla está muy bien, a mí me encanta. Entonces, se utiliza, y tiene esta ambigüedad, se utiliza para diseminar información valiosísima y necesaria que necesita llegar a la ciudadanía para tomar decisiones de su vida, de su día a día, y también es una espada de doble filo que difunde más la desinformación. Gracias. Bueno, creo que la palabra del Congreso de momento es asesinar no está bien. Nos tenemos que quedar con esa idea más allá de todo. Bueno, todo lo que decís es cierto. Yo el ejemplo de Twitter, que probablemente es la red social que ya suena un poco viejuna incluso y demás, pero quizá del tipo de vista de periodismo y comunicación sigue siendo la que más manda. Yo cuando lo abrí en 2011 tardé 2 meses en empezar a consultar primero las redes sociales que mi correo electrónico. O sea, tardé 2 meses en darme cuenta que las noticias, lo que bullía, estaba allí. Como dice Sergio, escarbas un poco. Antes era más fácil escarbar, hace 10 años, ahora es mucho más complicado. Y ahorraba mucho tiempo, efectivamente. Habéis tocado un tema que también me gusta mucho, que es lo que vino a llamarse, que yo creo que no es un término correcto, pero lo que empezó a llamarse comunicación ciudadana o periodismo ciudadano, que el hecho es que las redes sociales, que son un altavoz, es una plataforma para que cualquiera tenga cierto alcance. Ha habido mucha gente que ha analizado información, que ha buscado información, que podemos incluso decir que ha hecho cierto periodismo y la ha difundido en hilos, en datos, y esa gente no era ni periodista trabajando en un medio, ni eran comunicadores institucionales, ni era la administración, era gente que a lo mejor eran estadísticos, eran matemáticos, o simplemente es gente que le gusta la informática y es bueno cribando datos. ¿En qué posición deja toda esta explosión de fuentes que se han sumado a la información que recibíamos desde mil frentes? Tú entras en redes sociales, había muchos analistas personales que podían equivocarse o no, que también es muy complicado saber un poco de dónde sacaban la información y qué tal, si es veraz o no. ¿Dónde nos deja a los medios y al periodismo toda esta explosión de fuentes que se pueden consultar fácilmente y que podrían pasar por cierto periodismo o comunicación? Bueno, más que pasen por periodismo, que yo tengo mis dudas, por eso, más que pasen por periodismo, yo creo que rompen un poco el vínculo que suponemos nosotros. O sea, nosotros estamos un poco como de vínculo entre la información y la transmisión de la información, entonces este periodismo ciudadano rompe ese vínculo porque hace información directamente, o sea, lo lleva sin nosotros. Lo que pasa que yo creo que los periodistas tenemos muchas carencias de formación. Por eso la especialización creo que es importante. Y, por ejemplo, yo creo que en periodismo de datos somos unos mantas y hemos aprendido un poco porque nos han obligado a leer estadísticas. Pero es que yo no sé ni dónde poner la fecha, o sea, y encontramos datos, obtenemos datos erróneos. Entonces, entonces hay gente que es muy buena haciendo eso. Y lo que decía Sergio, o sea, al final tú encuentras joyas en las redes sociales, pero no son periodistas lo que encuentras. O sea, son especialistas, muy especialistas en cómo se hace esta botella. Entonces, yo no sé cómo se hace esta botella. Entonces, si alguien me explica cómo se hace esta botella, pero eso no significa ser periodista. Eso significa saber cómo se hace esta botella. Pues eso, ahí quería decir. Momento de cierta pausa. ¿Queréis decir algo al respecto sobre esto? Continúo con el guión que tenemos y dejamos luego 10 o 15 minutos. Fernando, tenemos hasta las 11 y algo. Son las 11 menos 10. ¿Qué tenemos? ¿15, 20 minutos? 10. 15, venga. Voy a dar la palabra al público un segundín y retomamos con un detalle que quiero tratar para finalizar. Hola, buenos días. Soy Miguel. Yo no soy tampoco periodista ni sanitario, soy investigador y entonces yo esta pandemia la he vivido sobre todo como alguien que consumía la información. Yo creo que lo habéis hecho muy bien. Lo que quería comentar, que lo he tenido en la cabeza durante toda la intervención, es que como ciudadanos a veces uno quiere ver lo que en un periodo tan importante como la pandemia, que se están tomando decisiones muy importantes, pues que se estén tomando bien. Entonces uno va al periodismo, mira datos, los contrasta, se forma su opinión y demanda mucho de estos datos. Yo creo que el periodismo ha respondido a esa demanda, sobre todo. Es posible que los distintos periódicos tengan una idea
una editorial a lo mejor ideológica y se refleje en cómo presentan estos datos. Y uno puede preferir unos u otros, puede contrastarlos, puede ir a las redes sociales a buscar a alguien que los trabaje de otra manera, pero yo creo que es un poco esta conciencia quizá crítica que tiene el ciudadano de hoy, que yo creo que es encomiable. También esta conciencia crítica es la que hace que uno se vuelva negacionista. Yo he hablado con negacionistas, también manejan datos y no son necesariamente falsos. Están a lo mejor usados en un contexto dudoso, no están valorados apropiadamente y están, a lo mejor es un caso de una persona realizando un ejercicio que está por encima de sus capacidades. A lo mejor decidir si la pandemia es falsa, haciendo él mismo una interpretación de los datos que encuentra por ahí, pues a lo mejor es que le viene grande. Es la impresión que me ha dado muchas veces. Pero no necesariamente que esté manejando datos falsos. Por eso ya simplemente en el tema de los bulos, y esto ya es una opinión que yo creo que es ya muy personal mía, yo estoy un poco en contra de la regulación. Yo creo que, porque creo que el que ejerce la regulación también a veces tiene una agenda ideológica que se puede ver reflejada en esa misma regulación. Yo creo que el ciudadano de hoy está muy preparado, hace mucho análisis, es crítico, se va a equivocar indudablemente y bueno, hay que dejarle hacer, hay que darle los medios, hay que darle los datos y que encuentre su camino un poco entre todos y se equivocará la gente. Hay que ser tolerante y discutir y bueno, como lo estamos haciendo hasta ahora, yo creo que no lo estamos haciendo mal y desde luego el periodismo yo creo que lo ha hecho bastante bien. Gracias. Yo creo que estamos en un entorno privilegiado en cuanto a la crítica con la información que nos encontramos. Yo tengo alguna duda más de que el espíritu crítico que tiene la ciudadanía en general tenga el nivel que me estás comentando tú. Tengo la duda, no digo que no, pero ojalá lo tenga. ¿Te importaría esperar a los últimos 5 minutos para intervenciones que quieren responder en la mesa? Yo estoy contigo. Creo que ¿os está con la libertad de información o no se está? Eso lo decía Anson. Y si se está con todas las consecuencias. Entonces no tiene por qué haber nadie luego que censure alegando supuestos bulos o control de bulos y tal. Yo creo que hay que estar con la libertad de información y odio o no comulgo con los supuestos verificadores que habría que verificarles a ellos, siguiendo esa regla, ¿no? Miren. Estoy de acuerdo con que hay que verificar a los verificadores, pero también han hecho una labor muy importante, incluso prescriptiva, y se han citado luego en medios y en papers científicos. Por mencionar uno de estos casos, es COVID-19 Data. Ha tuiteado desde el día 1 gráficas y tal que han sido realmente espectaculares. Nosotros hemos estudiado, por ejemplo, gráficas que se han publicado en medios y que han ido mejorando con el tiempo, pero las primeras había que cogerlas con pinzas. Y sobre el periodismo ciudadano, yo creo que no es una contradicción ni un peligro, yo creo que no habría que tomarlo así. Incluso si habría que llamarlo periodismo ciudadano. Igual hay que llamarle activismo. Yo le llamo activismo de datos. Si está basado en datos, yo le llamo activismo de datos. Y quería mencionar, por ejemplo, una alianza que ha habido entre la BBC, por ejemplo, que no ha podido entrar en Siria, en el conflicto de Siria, se ha basado en periodismo ciudadano, editado en mesa, colaborando con ciudadanos que estaban viviendo las activistas, periodistas locales y también ciudadanía. Entonces, yo creo que las cosas, hay muchas como soluciones o realidades híbridas que son muy interesantes y que, bueno, que merece la pena explorar, ¿no? Esta realidad de nuevos formatos, la verdad, que es súper interesante. Y es un ejemplo muy chulo, que yo creo que se está dando además en más sitios, en zonas de conflicto de África pasa también, por ejemplo, y demás. Creo que tenemos que ir cerrando en breve. Quería introducir simplemente un último dato antes de dar la palabra a la gente que tiene en el público. A lo mejor le pido a Fernando que me deje 2 minutos más de los que teníamos. Me gustaría cerrar con la pregunta de cómo influye el concepto ese maravilloso que salió, que yo creo que es uno de los más adecuados que hemos sacado, que es fatiga pandémica, cómo le afecta al periodismo y a la comunicación. Todos hemos lidiado con una pandemia muy larga y, quieras que no, cansa y pesa.
Yo estaba en un momento que por trabajo y por interés personal no paraba de leer y llegó un momento que peté y dije, hasta aquí he llegado. Nos cuesta más ahora volver a hablar de ciencia, de salud, etcétera, y la gente está tan receptiva para que le vendamos la ciencia, la salud, la sanidad, etcétera. En el caso concreto de la pandemia, la gente quiere dejar de leer todo el rato pandemia y de ver periódicos abriendo y de entrar a redes sociales y ver pandemia. Yo creo que se ve en Internet que ya las informaciones de lo que comentaba antes, de viruela, incluso de COVID y tal, están bajando. O sea, los lectores no entran con la voracidad que había, porque sí es cierto que hay un cansancio pandémico, bueno, pues después de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y luego yo estoy viendo otra cosa, que es más difícil colocar temas de salud en portada. O sea, estamos volviendo un poco al periodo prepandemia. Entonces ya te tienes que pegar y contar y nadie entiende nada, cuando antes esa persona a la que se lo vendías sabía de todo, ¿no? Perdón, que te he quitado el micro, perdona. Corremos riesgo de volver a eso, y entonces el riesgo de volver a eso es que vuelva a haber una falta de periodistas especializados en las redacciones, en donde el que hacía o ha hecho salud se tenga que poner a hacer sucesos, y entonces volvemos otra vez, es la pescadilla que se muerde la cola. Luego va a volver a estallar otra pandemia y las redacciones no van a tener periodistas que sepan de salud y vamos a volver a informar mal, etcétera, etcétera, etcétera. Yo incluso lo pondría peor, porque yo creo que no hemos vuelto a prepandemia, sino a antes, porque yo hasta llegar a la pandemia tenía un camino recorrido que he perdido. O sea, yo creo, al menos, yo insisto, yo hablo de mi pequeño mundo, y en mi pequeño mundo yo tenía un cierto terreno conquistado de cuando Belén decía esto es importante, pues me hacían caso de vez en cuando, no todos los días, pero bueno, de vez en cuando, y ahora es, joder, ya viene Belén otra vez, ¿sabes? Entonces yo personalmente sí he perdido, o sea, he tenido que volver a empezar pico pala cada día para, oye, por favor, que hay que contar lo de la vacuna del papiloma. Ha llegado a decir, qué negativo eres, claro. Joder, otra vez, sí. otra hora. Yo creo que aquí todos Dios seguimos fustigándonos, macho, ¿no? O sea, ¿qué nos pasa? No, pero es mi realidad, yo no me fustigo, pero es la realidad cuando que veo día a hicimos, día. no, pues es que todo, yo creo que todo depende de la información que tengamos. Hablamos de, no de la que hemos generado nosotros. Cuando el niño que fue operado, el bebé trasplantado, ¿eso se dio o no se dio? Fue de las noticias más vistas. A ver, nosotros venimos de una situación privilegiada, entre comillas, porque hicimos la información COVID. Es que ha sido la información estrella, no creo que haya habido ninguna en no sé cuántos años. Es que era una situación especial, nos sitúa. Y nos sitúa ahí arriba, porque de pronto es que hasta tu director te pregunta si se vacuna. O sea, es que no sé cómo explicaros. Y cuando luego esto baja, claro que baja, y suben otras informaciones, es que ahora tenemos una guerra, y ahora, y eso es la vida. Nosotros no estamos ahí arriba siempre. Pero yo sí que creo que se ha generado una sensibilidad hacia los temas sanitarios. Y me pareció súper bonito el día de lo del tema de los trasplantes y ese día fue de las noticias más vistas. Y saldrán los temas, hablaremos del tema de que las bacterias es la siguiente pandemia y eso, yo publiqué una información y pensé que no iba a ser demasiado y fue de las más vistas. Porque creo que sí que hemos generado una sensibilidad hacia los temas de salud pública. Por esta parte de la mesa, ¿queréis añadir algo? ¿Puedo dar palabra al público? Nos quedan 5 minutillos y yo luego necesito 20 segundos para despedirme, nada más. Manos arriba, por favor. Vale. Os voy a pedir brevedad, por favor, y si no, hasta que Fernando apague los micrófonos. Pero sí me gustaría que nos despidiéramos. Bueno, yo quería decir sobre el tema de los bulos que la regulación, desde luego, no ha servido en ningún sitio. Vamos, ahora en Estados Unidos sí que ha habido pues, una multa millonaria porque ya era súper escandaloso, pero eso no se puede combatir desde la regulación. Yo creo que hay que hacer una labor informativa, por supuesto, pero tampoco es suficiente. Hay que llegar a la educación en los propios colegios para tener espíritu crítico frente a la desinformación, como ocurre en otros países. Y hay que apoyarse también en la tecnología, ¿vale? Ellos, lo estáis diciendo, los fabricantes de bulos están utilizando la tecnología, están utilizando la inteligencia artificial. Tenemos que hacer lo mismo. Y una de las fuentes también es el humor, ¿vale? Los memes se han colado como una de las fuentes principales de desinformación, porque
pasan sin filtro, todo el mundo los circulamos sin comprobar nada, porque ¿qué vas a comprobar? Es un meme, pero están creando estados de opinión. Y las granjas de bots lo ven mucho más fácil fabricar un meme que hacer toda una elaboración explicando lo que sea, ¿no? Pues hay que hacer lo mismo, hay que utilizar la tecnología también para combatirlo. Nada más. Gracias, Carlos. Por allí arriba, Coral, igual intentamos detrás, no, por aquí delante estamos. También tenemos a Ana por allí. Ahora bajamos y hasta donde nos dé tiempo, ¿vale? Alipio también está así. Gracias, buenos días. Bueno, yo soy Ana Balseiro, ahora estoy en una fundación renal, pero he estado mucho tiempo en lo que muchos creéis que es el lado oscuro, en la Consejería de Sanidad de Madrid, en el Gobierno, en fin, en la Administración, lidiando con la comunicación. Entonces, quería hacer una reflexión y una autocrítica, ¿no? Yo creo que aquí se han planteado dos cosas contradictorias como peticiones. Por una parte, ayer se hablaba de que en una crisis como esta es muy importante que haya un portavoz único, con un mensaje unificado, etcétera, con lo que parece que todos estamos de acuerdo. Y no sé si os dais cuenta que eso es incompatible con lo que estamos hablando hoy. Es decir, que podáis hablar con cualquier médico que tengáis en vuestra agenda y cualquier médico que tengáis en vuestra agenda pueda opinar. Entonces, cuando estamos hablando de salud pública y de mantener un mensaje que permita a la ciudadanía estar relativamente tranquila, pues yo os animo a que reflexionemos sobre esto. ¿Qué queremos? O sea, hay que ver si lo que nos interesa es acudir a todas las fuentes que están a nuestro alcance y que todos puedan salir, o queremos un mensaje único o algo intermedio, no lo sé. Yo no lo tengo claro, yo no tengo la respuesta, de verdad. Pero lo que sí veo es que es incompatible una cosa con la otra, ¿no? Eso como reflexión. Y luego me gustaría también hacer una especie de... Bueno, primero, como yo estoy un poco más al margen en todo el tema este del COVID, aunque me ha tocado, yo sí que creo que todo el mundo ha hecho un gran trabajo. Periodistas, profesionales de los hospitales, sanitarios, o sea, creo que es para quitarse el sombrero. Pero me gustaría hacer una autocrítica y es que habláis de que hay mucha desconfianza de los profesionales sanitarios hacia los periodistas y por eso no quieren hablar con vosotros. Seguramente en muchos de ellos sea verdad, pero pensad por qué. ¿Por qué los profesionales sanitarios tienen desconfianza hacia los periodistas? Pues porque a lo mejor han hecho entrevistas con compañeros vuestros, seguramente no con nadie que esté aquí, porque aquí está el periodismo especializado que sabe hacer esa información, pero hay muchos medios que no tienen periodismo especializado, hay muchos profesionales que con su mejor intención hacen un reportaje pero que no conocen el tema que están tratando y no lo abordan bien. Entonces, yo también creo que tenemos que hacer una autocrítica desde ANIS porque quizás no estamos haciendo esfuerzo suficiente para exigir el rigor que se merece la información sanitaria. A lo mejor tenemos que intervenir más a menudo cuando estamos viendo que se están haciendo cosas que no deberían de estar haciéndose. Y a lo mejor tenemos que salir de aquí también pensando que no solamente los profesionales de los hospitales no lo han hecho del todo bien, o los médicos no han hablado lo suficiente, o las administraciones públicas tal. A lo mejor nosotros también, como asociación de profesionales de periodismo sanitario, tenemos que pensar en estar ahí y no digo ser reguladores, pero bueno, sí dar nuestra opinión cuando estas cosas ocurren, ¿no? Y se me ocurre, por ejemplo, porque lo hablábamos ayer entre los compañeros, que ayer ha salido un reportaje en televisión. Ana, nos quedan más preguntas. Gracias. ¿Por qué? Que si puedes ir acabando simplemente por dar pie a los compañeros que quieren hacer alguna pregunta. Pero acaba, por favor, acaba. No, os decía que ayer ha salido un reportaje en televisión, que el reportaje consiste en entrar en un hospital para ver si lo fácil que es robar a un bebé. ¿Esto es información? Pues yo creo que no. O sea, tú puedes ir por la calle con una pistola para ver lo fácil que es matar a la gente. No sé, o sea, quiero decir que yo creo que tenemos que hacer también nosotros algo, no solamente pensar que los demás lo tienen que hacer, nosotros como asociación. Gracias, perdón por extenderme. No te preocupes, Ana, gracias. Autocrítica siempre, además. Y yo solo quiero pensar que tener fuentes oficiales coordinadas y adecuadas y compartirlas con otro tipo de fuentes que puedan venir del periodismo, espero que pueda ser compatible, que no sea tan incompatible como nos comentabas. Ojalá.
A Fernando, Fernando se ha levantado y esto quiere decir que es malo. Tenemos a Virginia y a Lipio aquí delante, me parece. Si podéis ser súper breves, porque luego tengo que hacer una pequeña despedida de adiós. O hasta luego. Hola, yo mientras tuit os quiero decir una cosa. Creo que se ha hecho buen trabajo en... Yo creo que se oye. Sí, yo me estaba oyendo. Que yo creo que se ha hecho buen trabajo periodístico y de comunicación en la pandemia. ¿Qué nos falta? Lo que nos falta siempre. ¿Qué faltan? Medios, falta gente, falta especialización. Mira, es lo de siempre. O sea, estamos aquí hablando de lo que hemos podido hacer o no hacer y de que se ha estado 24/7 en los gabinetes. ¿Y qué pasa? Pues que hay 2 líneas o hay 3 líneas de teléfono en el gabinete y tú necesitas uno, tú necesitas otro, tú necesitas otro y otro. ¿Y qué pasa? Pues que no se puede dar servicio. Y hasta que los políticos que gestionan todo esto no se den cuenta que su voz está muy bien, pero que necesitamos más manos en donde se produce y donde están los profesionales y donde están los científicos y donde está eso, esto no se soluciona. Llevo 21 años en esto y 21 años con cada vez menos medios. Gente que tiene un móvil 24 horas y que no cobra por ello. ¿Cuánto cobra la gente que hace trasplantes? Por eso salen en los medios los trasplantes. Porque se gastan dinero en comunicación y porque la gente que hace trasplantes cobra más que los que no lo hacen. Que es fenomenal la Organización Nacional de Trasplantes, pero miremos por qué salen. El dinero, siempre el dinero. Gracias. El dinero, siempre el dinero. Espero que no es el titular del Congreso. No, porque el titular es que asesinar está mal. Eso está muy bien. Y es una buena información. Yo quería llamar la atención sobre 2 o 3 cuestiones que han salido en relación a lo que habéis planteado en la mesa. Creo que estoy en minoría cuando algunos defendéis que lo que tenemos que hacer los periodistas básicamente es informar. Yo creo que no solamente eso. Nosotros, me gusta pensar que como daño colateral formamos a la población en muchos asuntos, y más en asuntos sobre salud, que por eso la existencia y el nacimiento hace ya 28 años de ANIS. Soy socio fundador y muchos nos sentimos orgullosos de estar hoy aquí donde estamos después de 28 años. ¿Por qué? Porque la gente toma decisiones sobre su vida en base a lo que nosotros le contamos. Por eso es fundamental la especialización, como comentaba ahora también Ana. Y eso es lo que no tenemos, por desgracia, en los medios en general. Pero yo creo que habría que hacer, planteo 2 cuestiones. Una, quizás lo más importante no es el periodista de calle que se ocupa de estos asuntos, esté más o menos especializado o no, sino que tenemos un reto mayor que es convencer, ser capaces de persuadir a quienes tienen la capacidad de decisión en los medios, que son los directores, los redactores jefe. Es una excepción el caso de Sergio, porque él ha sido el creador de A Tu Salud hace ya 20 años, ¿no? Un suplemento dominical fantástico. Y es director adjunto de La Razón y entiende la importancia de los temas de salud para que salgan, para que se difundan. Pero eso no pasa en la mayoría de los medios, escritos, audiovisuales y digitales, y eso creo que es un problema. Y no sé si estamos a tiempo de poder actuar sobre los responsables más directos de los medios para que tengan esa sensibilidad por apostar por los temas de salud que saben que nos interesa a todo el mundo, más allá de los deportes y de la política, pero creo que es una batalla perdida y a lo mejor tendríamos que saber hacer algo. A lo mejor también desde ANIS involucrarles de alguna forma para contarles cómo se tiene que informar sobre salud a sabiendas de que los ciudadanos tomamos decisiones en base a lo que leemos y vemos en los medios. Y al hilo de esto que habéis comentado, última reflexión que me gustaría plantear y que lo habéis tratado en la mesa, que tiene que ver con las redes sociales, especialmente con Twitter, pero no solo Twitter. Nosotros los medios estamos también en las redes sociales, las instituciones están en las redes sociales.
la tarea de hacer el seguimiento en redes sociales, qué contamos en cada una de las redes, para qué estamos ahí, si no tenemos equipos especializados, creo que es un reto de futuro y como este congreso va de retos, las instituciones, las organizaciones sanitarias creo que deberían plantearse ese reto para crear equipos propios específicos para manejar las redes sociales y decidir qué mensajes trasladan y qué otros no. Y nosotros el debate de hasta qué punto en esta pandemia hemos visto cómo las redes sociales siempre han ido por delante de nosotros. Y hemos estado, y lo conozco por experiencia propia, en los medios audiovisuales, trasladando a los ciudadanos las imágenes que ya habían circulado en redes sociales. No hacíamos nada nosotros. Iban siempre por delante y hemos ido a la contra y creo que ese es un escenario nuevo que debería plantearnos hasta qué punto ante una futura crisis sanitaria tenemos capacidad para adelantarnos a las redes o mejorar la información que incluso desde las redes de nuestros medios propios, pues el trabajo que estamos haciendo ahí. Ya está, ahí lo dejo. Gracias. Gracias, Alipio. Tenemos que acabar. Siento un montón no poder daros un último turno de palabra, que es algo que se suele hacer, cerrar con una pequeña sentencia, pero no nos da tiempo. Os agradezco un montón a los 6 que hemos formado esta mesa. Creo que nos lo hemos pasado bien. Muchas gracias a vosotras y a vosotros por madrugar. Nos hemos entretenido, nos habéis dormido. Ha habido... Me están apagando el micro como en la tele, esto quiere decir que tengo que acabar ya. Muchas gracias a todas y a todos. Espero que hayáis disfrutado y que sigamos disfrutando del Congreso. Gracias, José A., por esta excelente mesa. Gracias a todos los ponentes. Vamos a subir ahora al claustro para tener un receso de café. Y se agradece, por favor, que el regreso lo hagamos lo antes posible porque vamos a seguir teniendo una mañana muy intensa. Gracias.